El frío del bosque sombrío me se estaba calando hasta los huesos, un recordatorio constante de que mi vida, tal como la conocía, había terminado. Acababa de salir del Palacio de los Peñascos, o más bien, me habían echado como a un perro sarnoso. Cada hoja que crujía bajo mis delgados zapatitos de seda era un reproche. Cada rama que me arañaba la piel desnuda un eco de las palabras de Carlos Roca. Aquellas palabras que aún reverberaban en mis oídos. Eres nada, nada, vacía, como el pozo de mi alma al que mi loba nunca respondía. No sé cuánto tiempo llevaba caminando. ¿Horas? ¿Un día entero? Perdí la noción entre el pánico y el agotamiento. Los árboles eran muros gigantes que se cerraban a mi alrededor, y el aire cargado con el olor a tierra húmeda y pino me resultaba ajeno, salvaje. Nada que ver con el incienso y la piedra pulida del palacio. Mi vestido, tan inútil ahora como mi antiguo título de luna, se pegaba a mi cuerpo, empapado de rocío y de mi propio sudor frío. Creía que no podía haber más humillación, más desamparo, pero el bosque tenía sus propias maneras de recordarte lo pequeña que eres. Y luego, el olor, un aroma distinto, potente, que cortaba el aire como una cuchilla afilada. Tierra mojada, sí, pero también algo metálico, como la tormenta que se avecina, y el almizcle denso de un lobo. No, no solo un lobo, algo mucho más grande, más antiguo. La presencia era tan imponente que sentí mi corazón golpeando contra mis costillas, intentando escapar de mi pecho. ¿Un lobo solitario? ¿Un renegado? ¿O quizás algo peor, algo que oliera mi miedo a kilómetros? Quise correr, gritar, pero mis pies estaban clavados al suelo, paralizados por un terror tan puro que casi era reverencia. Un gruñido profundo, grave, vibró en la tierra y subió por mis piernas hasta mis dientes. Estaba tan cerca que casi podía sentir el calor de su aliento. Y entonces, de entre las sombras del dosel, surgió un lobo, gigantesco, negro como la noche sin luna, sus ojos dos ascuas brillantes fijas en mí. Era una criatura de leyenda, de esas que mi abuela me contaba para asustarme de niña. Su sola presencia hacía que Carlos Roca, con todo su poder y su trono, pareciera un cachorro domesticado. Este era el rey de lo salvaje, el que doblaba el bosque a su voluntad. Dio un paso lento, deliberado, y el crujido de las hojas bajo sus patas resonó como un trueno en el silencio. Su olor me envolvió por completo, y por un segundo mi mente se desconectó. ¿Instinto? No sé, pero una parte muy profunda de mí gritaba, «¡Corre, María! ¡Corre!». Pero mi cuerpo no respondía. Se detuvo a pocos metros, inmenso, imponente. Sus ojos ámbar seguían fijos en mí, sin parpadear. No había agresión inmediata, no mostraba los dientes, pero la pura fuerza que emanaba de él era abrumadora. Me empujaba contra el áspero tronco del pino. Sus fosas nasales se dilataron, aspirando mi aroma. El miedo, la amargura de mi destierro, el casi imperceptible susurro de mi lobezno silente. Me sentí expuesta, mis vulnerabilidades más profundas al descubierto ante esta criatura magnífica y aterradora. Un gruñido bajo vibró en su pecho, no de amenaza, sino de una profunda contemplación, casi curiosidad. Y luego, con un movimiento fluido y sin esfuerzo, se transformó. Fue brutal, majestuoso, huesos y músculos retorciéndose, el pelaje retrayéndose, y en cuestión de segundos, el lobo colosal fue reemplazado por un hombre, tan imponente en forma humana como en lobuna. Alto, de hombros anchos,
con una complexión atlética que hablaba de fuerza bruta. Su cabello, tan negro como el pelaje de su lobo, caía sobre un rostro sorprendentemente atractivo pero rudo, marcado por una cicatriz que se extendía desde su sien hasta la mandíbula, un testimonio de batallas libradas. Sus ojos, del mismo ámbar brillante, tenían una inteligencia penetrante, una profundidad inquietante. Vestía solo unos pantalones y túnica de cuero oscuro, que se adherían a su poderosa figura con una gracia casi depredadora. Su aroma, aunque ligeramente atenuado, seguía siendo abrumador, envolviéndome, reclamando el aire que respiraba. «Estás muy lejos de tus tierras, pequeña Omega», dijo, su voz un grave y profundo gruñido que me erizó la piel. El tono no era de desdén, sino casi posesivo. Mi voz quedó atrapada en mi garganta, un sonido seco y áspero apenas audible. Yo fui desterrada. La vergüenza me quemaba la garganta, la herida abierta de nuevo. Sus ojos ámbar se estrecharon, estudiándome. ¿Desterrada por los Roca? ¿Por qué? Sin juicio en su tono, solo una curiosidad distante, que era casi más desconcertante que la ira. Indigna. Susurré, la palabra un veneno en mi lengua. Sin lobo, estéril, no apta para ser luna. Bajé la mirada, incapaz de sostener su intensa mirada. La humillación del gran salón me invadió de nuevo, haciéndome temblar. Dio un paso más y mi instinto me hizo encogerme, pegándome aún más al árbol. Se detuvo, respetando mi espacio, pero su presencia era una capa pesada sobre mí. Extendió una mano, callosa y fuerte, y suavemente levantó mi barbilla, obligándome a mirarlo. Su toque, firme, fue sorprendentemente delicado, enviando una sacudida inesperada a través de mí. No era el toque frío y distante de Carlos, era algo más, algo primitivo. ¿Sin lobo? Quizás, murmuró, su pulgar rozando ligeramente mi mandíbula, provocando un temblor en mi cuerpo. Pero no indigna. Hay una fuerza en el silencio, pequeña, un tipo diferente de poder. Su mirada era inquietantemente directa, como si viera algo en mí que nadie más había visto. Y la esterilidad, eso a menudo es cuestión de perspectiva, o simplemente una elección de los destinos. Lo miré, aturdida. Nadie me había hablado así jamás. Nadie desde mi infancia había visto nada más que mi falta, mi deficiencia. Él veía algo más. Su pulgar trazó la curva de mi pómulo, un toque persistente que era tanto consuelo como una aterradora reclamación. El olor de él se intensificó, envolviéndome, y por primera vez desde mi destierro, una extraña e inusual calidez comenzó a extenderse por mi pecho, empujando la gélida garra de la desesperación. Era confuso, embriagador, peligroso. ¿Qué eres tú?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Una leve y casi imperceptible sonrisa tocó sus labios, un destello de algo salvaje y ancestral. «Soy Ismael Caín», dijo, su nombre un trueno grave. «Alfa, rey de la manada del bosque sombrío, y estás en mis tierras». Sus ojos sostenían los míos, un desafío silencioso, una declaración posesiva. El alfa rival, aquel cuyas tierras colindaban con las de Carlos, separadas por viejas rencillas y bosques espesos. Mi mente daba vueltas. Ismael Caín, el temido alfa del que se susurraba en voz baja incluso en la corte de Carlos. Un rey salvaje, indomable, conocido por su protección feroz de los suyos y su independencia.
Estar en sus tierras era estar en un territorio quizás aún más peligroso que el que había huido. ¿Qué quiere, Po? Pregunté, mi voz recuperando un frágil hilo de desafío. Bajó la mano, pero su mirada siguió fija. ¿Qué quiero? Repitió, una risa grave vibrando en su pecho. Quiero saber por qué una criatura tan claramente marcada por la desesperación vaga sola, completamente desprotegida, en mi bosque. Hizo una pausa, sus dos ojos recorriéndome, observando mi delgado vestido, mi forma temblorosa. Eres vulnerable, y en mis tierras la vulnerabilidad se explota o se protege. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero esta vez no era solo miedo. Era una emoción extraña, un chispazo de algo que no podía nombrar. Me ofrecía una elección, por cruda que fuera. ¿Y qué ofreces tú? Sus ojos brillaron, un destello depredador. Te ofrezco una elección, luna que fuiste. Puedes seguir vagando sola, tu aroma un faro en un bosque peligroso. O puedes venir conmigo. Mi manada da santuario a quienes lo necesitan. Pero sabe esto, mi santuario tiene un precio, una reclamación. La palabra flotó en el aire, pesada y potente. Reclamación. No era una oferta de libertad, sino un tipo diferente de cautiverio. Sin embargo, la alternativa era la muerte segura o algo peor en la naturaleza. La imagen del rostro frío e implacable de Carlos pasó por mi mente. Luego se desvaneció, reemplazada por la intensa mirada ámbar de Ismael. Para Carlos no fui nada. ¿Qué sería para Ismael? ¿Un peón, un trofeo o algo completamente diferente? Miré a mi alrededor, a la oscuridad que avanzaba, los susurros de las criaturas invisibles del bosque, el frío aplastante que prometía adormecerme hasta el olvido. No tenía a dónde ir. Mi vida había sido despojada, dejándome hueca. Quizás un camino diferente, por incierto que fuera, era mejor que ninguno. Acepto, dije finalmente, mi voz apenas un susurro, pero firme. Una sonrisa lenta, peligrosa y absolutamente cautivadora se extendió por el rostro de Ismael. Bien, dijo, el sonido un ronroneo bajo. Se dio la vuelta, sus movimientos fluidos, y comenzó a caminar más profundamente en el bosque, sin esperar a ver si lo seguiría. Ven, mi manada te dará refugio. Dudé solo un instante, luego me impulsé lejos del árbol, mis piernas rígidas y doloridas. Cada paso era un salto de fe hacia lo desconocido, dejando atrás el fantasma de mi pasado. Lo seguí, mis ojos fijos en su ancha espalda, su poderosa forma un faro en las sombras cada vez más profundas. El olor de él, antes aterrador, ahora tenía un extraño polo magnético, arrastrándome hacia adelante. Mientras caminábamos, el bosque parecía hacerse más denso. Los árboles, más viejos, sus ramas entrelazadas para formar un techo formidable. Tropecé, mis desgastadas zapatillas enganchándose en una raíz, y antes de que pudiera caer, la mano de Ismael se extendió, atrapando mi brazo con un agarre de hierro. Cuidado, murmuró, su voz más cerca de lo que esperaba. No me soltó de inmediato, sus dedos cálidos y fuertes alrededor de mi bíceps. Sentí un cosquilleo extenderse desde su toque, una conciencia repentina, casi abrumadora, de su presencia, de su pura fuerza. Era un toque posesivo, una reclamación primal que me hizo temblar, no de miedo, sino de algo salvaje y que despertaba en lo más profundo de mí. Lo miré, mis ojos muy abiertos, y vi un destello de algo crudo y antiguo en su mirada ámbar, una promesa silenciosa de lo que realmente implicaba su santuario. La luna llena, ahora un delgado hilo escondido tras el denso dosel,
Se sentía como si me quemara directamente la piel, marcándome, uniéndome al alfa rey de la manada del bosque sombrío. Momento de reflexión personal. Aquí tengo que parar un segundo. ¿No es todo esto una locura? Yo, María Morán, la omega silenciosa de la manada de los peñascos, desterrada por el mismísimo Carlos Roca, ahora me encuentro siguiendo a Ismael Caín, el temido rey del bosque sombrío, él que supuestamente es el enemigo. En mi antigua vida, una mujer de mi posición, o más bien, de mi no posición, jamás habría sido desterrada así, ni mucho menos recogida por un alfa rival. Habría sido un escándalo, una traición. Pero aquí, en medio de la oscuridad del bosque, no hay reglas de palacio, solo instinto y supervivencia. Estoy a la vez aterrada y extrañamente, peligrosamente, intrigada. Es como si me hubieran arrojado a un abismo y en lugar de caer, descubro que hay algo que me está atrapando, sosteniendo. No sé si es valentía o desesperación, pero esta situación es tan absurda que casi me río. Si mi padre me viera ahora, él, que siempre decía, no te fíes de los extraños con ojos demasiado intensos. Qué irónico. ¿Estoy cometiendo el peor error de mi vida o es la única salida posible? De verdad, ¿qué habríais hecho vosotros en mi lugar? En fin, volvamos a esta locura. El silencio del bosque sombrío era diferente al de las tierras de los peñascos, más profundo, más antiguo, lleno del zumbido de la vida invisible en lugar de los susurros apagados de la intriga palaciega. Mis brazos aún hormigueaban donde los dedos de Ismael me habían sujetado, una calidez fantasma que permaneció mucho después de que me soltara. Lo seguí, mis pasos inciertos al principio, luego encontrando un ritmo al ajustarme al terreno irregular. El aire se volvió más frío, pero el escalofrío interno de la desesperación que me había atormentado desde el destierro comenzó a retroceder, reemplazado por una extraña mezcla de aprensión y una incipiente, inquietante curiosidad. Ismael se movía con la gracia natural de un verdadero depredador, sus anchos hombros abriéndose paso entre la densa maleza, aparentemente impermeable a las ramas que agarraban y los arbustos espinosos. No hablaba, pero su presencia era un zumbido constante y poderoso en el aire que me rodeaba, una sinfonía primigenia que exigía atención. Me encontré estudiándolo, observando la ondulación de los músculos bajo su túnica, la forma en que su cabello oscuro atrapaba la escasa luz de la luna, la intensidad silenciosa y vigilante de su perfil. Era un marcado contraste con Carlos, cuyo poder era cuidadosamente cultivado, pulido por generaciones de realeza. El poder de Ismael se sentía crudo, inherente, tan indomable y antiguo como el propio bosque. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fue solo una hora o dos, los árboles comenzaron a ralearse ligeramente, revelando un claro bañado por el pálido resplandor de la luna oculta. Anidado dentro de este claro había un asentamiento diferente a todo lo que había visto jamás. En lugar de grandes edificios de piedra, había viviendas excavadas directamente en árboles colosales y antiguos, sus ramas formando techos naturales, sus raíces entrelazadas para crear cimientos resistentes. El fuego parpadeaba en numerosas aberturas, proyectando sombras danzarinas que hacían que todo el pueblo pareciera vivo, respirando. El olor a humo de leña, carne asada y docenas de lobos poderosos y desconocidos llenaba el aire. Un aroma embriagador y terroso que era a la vez acogedor e intimidante. A medida que nos acercábamos, figuras emergieron de las viviendas de los árboles, sus movimientos fluidos y silenciosos. Eran cambiantes,
Sus ojos brillaban débilmente en la penumbra, sus posturas alertas. Me observaban con una mezcla de sospecha y curiosidad, sus miradas evaluándome. Sentí que mi humillación resurgía, sabiendo que sin duda podían oler el persistente aroma de mi destierro, la marca de la indeseada. Pero sus expresiones no eran burlonas ni crueles, simplemente vigilantes. Ismael se detuvo al borde del claro, su mano levantada en una señal silenciosa. El murmullo de la manada se apagó y todas las miradas se volvieron hacia él. «Ella es María Morán», anunció, su voz resonando sin esfuerzo por el claro. «Busca santuario. Está bajo mi protección». Las últimas palabras, mi protección, fueron pronunciadas con una autoridad silenciosa que no admitía discusión. Un estremecimiento recorrió la multitud, una inhalación colectiva, seguida de un murmullo bajo de asentimiento. Sentí una extraña mezcla de alivio e inquietud. Estaba a salvo por ahora, pero ¿a qué costo? Esta era la reclamación de Ismael, no la mía. Una mujer con ojos tan penetrantes como los de Ismael, pero de un tono más suave de ámbar, dio un paso adelante. Su cabello estaba intrincadamente trenzado con plumas y cuentas, y vestía ropa práctica de cuero. «Bienvenida, luna que fuiste», dijo, su voz sorprendentemente suave, pero con una fuerza subyacente. «Soy Teodora, la vidente de la manada. Ven, te ves cansada». Asentí, agradecida por la inesperada amabilidad, y seguí a Teodora hacia una de las viviendas arbóreas más grandes. Mientras pasaba, algunos miembros de la manada ofrecieron rápidos y respetuosos asentimientos, mientras otros simplemente observaban, sus expresiones indescifrables. Capté algunas palabras susurradas: la omega de Roca, sin lobo, reclamación de Caín. Pero se perdieron en los sonidos ambientales del bullicioso pueblo. El interior de la vivienda era sorprendentemente espacioso y cálido, tallado en la madera viva, con un ligero olor a pino y hierbas. Una hoguera central proyectaba un cálido resplandor, iluminando estantes repletos de plantas secas, cestas tejidas y tallas intrincadas. Teodora me señaló un pequeño catre forrado de piel. «Descansa aquí. Te traeremos comida y ropa limpia». Me dejé caer en el catre, sintiendo que el agotamiento finalmente me alcanzaba. Mientras Teodora se movía preparando un caldo caliente, miré a mi alrededor. Noté una pequeña y intrincada figura de lobo tallada en madera en un estante, sus ojos brillando con una luminescencia débil, casi mágica. Era hermosa, salvaje y completamente diferente a las rígidas y regias estatuas del Palacio de Carlos. «Has visto muchas cosas, ¿verdad, Teodora?», pregunté, mi voz áspera por la falta de uso. Teodora se giró, sus ojos ámbar encontrándose con los míos. «Los destinos muestran lo que desean mostrar, niña, y a veces lo que desean mostrar es un reflejo de lo que está por venir o lo que ha estado oculto». Me entregó un cuenco de madera con un caldo fragante y humeante. La calidez se extendió por mí, ahuyentando parte del frío. «¿Qué te mostraron de mí?», me atreví a preguntar, mi corazón latiendo con fuerza. Teodora sonrió, una leve y sabia curva en sus labios. «Me mostraron a una mujer con un lobo silencioso, sí, pero también me mostraron fuerza, María. Una resiliencia forjada en el fuego, no otorgada por el nacimiento. Y me mostraron un vínculo feroz e innegable que desafía las expectativas». Su mirada se posó brevemente en la entrada de la vivienda, donde la imponente silueta de Ismael ora se erguía, observándonos a ambos. Seguí su mirada, conteniendo el aliento. Ismael entró, sus ojos fijos en mí, luego en el cuenco en mis manos. Asintió a Teodora,
una comunicación silenciosa pasando entre ellos. Necesita descansar, afirmó, su voz un bajo gruñido. Y protección, el olor de su destierro es un faro. El aroma de los peñascos es débil en ella, casi borrado, pero la marca de su rechazo no lo está. Asintió Teodora. Aquí estará a salvo, Alfa. Los ancestros la cuidan. Sentí un rubor subir por mi cuello. Que mi vergüenza fuera discutida tan abiertamente, incluso con amabilidad, seguía siendo doloroso. ¿Por qué? ¿Por qué me ayudas?, le pregunté a Ismael, mi voz pequeña. Se acercó, su poderosa figura irradiando calor. Cada manada tiene sus exiliados, María. Cada rey tiene sus errores. La debilidad de los peñascos es su rigidez. Mi fuerza radica en reconocer el valor donde otros solo ven defectos. Se arrodilló a mi lado, sus ojos ámbar penetrantes. No eres nada. Eres un desafío, una interrupción. Y a veces la interrupción es precisamente lo que se necesita para romper el estancamiento. Sus palabras no eran un consuelo, sino un despertar. No me veía como una víctima, sino como una fuerza potencial. Era un pensamiento aterrador y emocionante. Luego extendió la mano, su pulgar calloso trazando suavemente la línea débil, casi invisible, en mi palma, donde la hoja de Carlos me había cortado durante el ritual de la ruptura. Una sacudida como electricidad estática me atravesó. La marca del rechazo, murmuró, su voz baja. Necesita ser reemplazada. Jadeé, retirando mi mano instintivamente. ¿Reemplazada? ¿Qué quieres decir? La mirada de Ismael sostenía la mía, intensa e inquebrantable. Una omega rechazada, especialmente una de una prominente línea real, es un premio. Eres una vulnerabilidad. Para sobrevivir, debes ser reclamada por otro, públicamente, irrevocablemente. Sus ojos, usualmente tan controlados, se encendieron con un fuego primario. Y te he reclamado, María Morán, no como luna, no como compañera, todavía no, pero como parte de mi manada, como mía para proteger. Esa marca le dirá a cualquiera que se atreva a acercarse que ya no eres libre para ser tomada. La posesividad en su tono, la pura fuerza de su declaración, me dejó sin aliento. No solo me ofrecía santuario, me estaba marcando, aunque metafóricamente, con su propia marca. Era una perspectiva aterradora. Sin embargo, una parte de mí, la parte que había sido destrozada por la indiferencia de Carlos, sintió una extraña y feroz emoción. Ser reclamada, pertenecer, incluso bajo términos tan intensos y primarios, era un potente antídoto contra la aplastante soledad de mi destierro. Se puso de pie, su sombra cayendo sobre mí, haciéndome sentir pequeña pero protegida. Descansa, María. Mañana comenzaremos a entender lo que eres y lo que puedes llegar a ser aquí en el bosque sombrío. Se giró para irse, su poderosa figura desapareciendo de nuevo en la noche, dejando atrás el persistente aroma a tormenta y tierra antigua. María y Teodora trabajaron juntas durante las siguientes semanas. Era como si la anciana vidente supiera exactamente cómo desatar los nudos que me ataban. Horas sentadas junto al río, con los ojos cerrados, buscando esa corriente profunda de la que Ismael había hablado. Aprendí sobre hierbas medicinales, sobre las estrellas, sobre la caza y las costumbres del bosque sombrío. Mis manos, antes suaves por la vida de palacio, se volvieron ásperas y fuertes. Había días en que la desesperación volvía, cuando sentía que nunca sería suficiente, que mi lobo era solo una ilusión. Pero el recuerdo de los ojos de Ismael, su certeza, me daba fuerza. Él me observaba de lejos y su mirada, incluso a través del claro,
Era un imán que me atraía y me desafiaba. Una tarde, mientras la luna ya alta pintaba el bosque de plata, estaba sentada junto al fuego comunal, escuchando las tranquilas conversaciones de la manada. Sentía una profunda sensación de pertenencia, algo que nunca había experimentado en el opulento palacio de Carlos. Ya no era nada. Era María, una mujer aprendiendo a encontrar su fuerza, aprendiendo a escuchar los débiles ecos de su propio poder dormido. De repente, un gruñido bajo recorrió el claro, un sonido que hizo que todos los cambiantes se tensaran. Ismael, que había estado hablando con su beta, se giró bruscamente, sus ojos brillando. El olor de un lobo extraño, agresivo e indeseado, impregnó el aire. Era un explorador de los peñascos, audaz y arrogante, parado al borde del claro. Sus ojos, muy abiertos de asombro, se fijaron en mí, en medio de la manada del bosque sombrío. «María Morán», exclamó el explorador, su voz teñida de incredulidad y malicia. «Fuiste desterrada. ¿Qué hechicería es esta?» Antes de que pudiera reaccionar, Ismael ya estaba allí, un borrón de movimiento, su poderosa forma bloqueando el camino del explorador, irradiando pura e indómita furia. Sus ojos eran oro fundido, sus músculos contraídos, listos para atacar. El aire crepitaba con tensión, el silencio repentino cargado de violencia inminente. «Estás traspasando», gruñó Ismael, su voz un murmullo bajo y peligroso que me erizó la piel, un sonido de autoridad absoluta. «Y te atreves a hablar con alguien bajo mi protección sin mi permiso». Hizo una pausa. Su mirada recorrió mi figura. Luego se posó de nuevo en el aterrorizado explorador. «Esta mujer ya no es la Omega de los peñascos. Es del bosque sombrío. Es mía». Con esas palabras, la mano de Ismael se disparó, agarrando al explorador por el cuello. Lo vi mi corazón latiendo con fuerza mientras los ojos de Ismael se fijaban en los míos a través del claro. Una declaración de posesión silenciosa, primitiva, que me dejó sin aliento, temblorosa por una mezcla de miedo y una innegable y poderosa emoción. El explorador luchó, jadeando por aire, pero el agarre de Ismael era de hierro. El aire se espesó con el olor a miedo, pero no era el mío. Era el del explorador. Y en ese momento, bajo la feroz y posesiva mirada de Ismael, sentí una oleada de poder despertando dentro de mí. Un débil zumbido en mis venas, como un lobo distante despertando de un largo y profundo sueño. La marca del rechazo de Carlos en mi palma parecía empezar a quemar, no con vergüenza, sino con un nuevo y potente calor. Los jadeos aterrorizados del explorador eran los únicos sonidos que perforaban el silencio sofocante del claro del bosque sombrío. El agarre de Ismael en su garganta era absoluto. Sus ojos ámbar brillaban con una furia primitiva que prometía una retribución rápida y brutal por la invasión. Lo vi, hipnotizada, la escena desarrollándose como un crudo y antiguo cuadro. La pura e indómita fuerza que emanaba de Ismael era una fuerza física, presionando todo, incluso el aire. El explorador, un experimentado guerrero de los peñascos, parecía completamente indefenso, su desafío evaporándose bajo la mirada despiadada del rey Alfa. Perspectiva de Teodora. Estaba al fondo, como siempre, mis viejos ojos viendo más allá de lo evidente. El lobo de Ismael estaba furioso, no hay duda, pero su furia era calculada, una demostración de poder para el explorador y para la manada. Él la había reclamado, y el honor de esa reclamación era sagrado aquí. Pero lo que no esperaba, nadie lo esperaba, fue el jadeo que escapó de los labios de María. «Suéltalo, rey Alfa», dijo. Su voz, aunque un susurro, cortó el aire como una hoja.
Mi corazón viejo dio un salto. ¡Qué audacia! Un omega y encima desterrada, interponiéndose. Vi la sorpresa en los ojos de Ismael, la forma en que su rabia se reorientó hacia ella, pero ella se mantuvo firme. Ah, María, nunca subestimes la quietud de una mujer que ha soportado tanto. La manada murmuró, por supuesto. ¿Quién era ella para desafiar a nuestro alfa? Pero yo vi la chispa, una chispa de fuego donde solo había ceniza. Y cuando Ismael cedió, soltándolo, fue una victoria de María, tanto como de él. Su silencio no era una debilidad, sino un vasto océano inexplorado. Ella estaba encontrando su rugido. Y no fue un rugido de rabia ciega, sino de una justicia que nuestro propio alfa, en su furia, podría haber olvidado. Vi un respeto nuevo en Ismael, un brillo en sus ojos que iba más allá de la posesión. Se había topado con su igual, y esto era solo el principio. ¿Por qué?, gruñó Ismael, la pregunta dirigida a mí, su voz teñida de desafío. Es un mensajero, dije, eligiendo mis palabras con cuidado, que regrese a los peñascos con un mensaje claro, no como una advertencia rota. Que Carlos sepa lo que desechó y lo que tú has reclamado. Las últimas palabras fueron audaces, una declaración desafiante que me sorprendió por su ferocidad. No solo hablaba, afirmaba. Un lobo que no sabía que existía se agitaba dentro de mí, respondiendo al desafío de Ismael. Los ojos de Ismael se estrecharon, estudiándome intensamente. Un destello de algo ilegible cruzó su rostro. Sorpresa quizás, o una aprobación a regañadientes. El aire entre nosotros chisporroteó con un tipo diferente de tensión ahora. Menos sobre el explorador y más sobre la conexión tácita que acababa de forjarse. Dio un tirón brusco al cabello del explorador, obligando a su cabeza a levantarse. ¿La has oído?, gruñó Ismael, su voz pura amenaza. Vuelve a los peñascos. Dile a tu rey que su omega desechada ha encontrado un nuevo hogar. Dile que ya no es nada. Dile que es mía. Y dile que si alguna vez envía a otro mensajero o a otro espía a mis tierras, no regresará. Puntuó la última palabra con un empujón brutal que hizo que el explorador se desplomara. El explorador se puso de pie a duras penas, los ojos muy abiertos por el terror, y sin otra mirada, se dio la vuelta y huyó hacia la oscuridad del bosque. Sus movimientos desesperados un marcado contraste con la tranquila dignidad de la manada de Ismael. Ismael se volvió hacia mí, sus ojos ámbar aún brillando, pero la furia había retrocedido, reemplazada por una intensidad feroz que me hizo estremecer. La manada observaba en silencio, sus miradas cambiando entre su rey alfa y la mujer que se había atrevido a interceder. Caminó hacia mí, sus pasos deliberados, acortando la distancia entre nosotros. El olor de él, crudo y poderoso, me envolvió, atrayéndome. Se detuvo justo frente a mí, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, el sutil temblor del suelo bajo sus pies. Extendió la mano, ahuecando mi mandíbula, su pulgar trazando la línea de mi pómulo, tal como lo había hecho aquella primera noche. Pero esta vez el toque era diferente. Era una caricia posesiva, una reclamación que era a la vez suave y absolutamente dominante. «Hablas con audacia, pequeña Omega», murmuró, su voz un gruñido bajo que vibró a través de mis huesos. «Elegiste desafiarme, proteger a un intruso. ¿Por qué?» Mi respiración se entrecortó. «Porque no soy nada», susurré, mi mirada fija en la suya, «y tú tampoco eres un tirano cruel. Eres un rey, sí, pero también eres justo». Una sonrisa lenta y peligrosa se extendió por sus labios, revelando un destello de dientes blancos y depredadores. No era una sonrisa de diversión,
sino de reconocimiento, de una comprensión primordial que pasaba entre nosotros. Justo, repitió, la palabra un suave eco en el claro silencioso. Quizás, pero también posesivo, María, ferozmente. Nunca lo olvides. Sus ojos bajaron a mis labios, y por un momento que me detuvo el corazón, pensé que me besaría. La anticipación era un latido frenético en mi pecho, una mezcla vertiginosa de miedo y un anhelo innegable. En cambio, su mirada se alzó, sus pulgares todavía acariciando mi mandíbula. El explorador llevará mi mensaje, pero tus palabras llevarán un tipo diferente de verdad. Una verdad que sin duda escocará a Carlos Roca más que cualquier herida física. Se inclinó más, sus labios rozando mi oreja, enviando un temblor por mi cuerpo. Él te quería esperando, María. Te quería rota y esperando, pero no eres ninguna de las dos. Y ahora eres mía. Se echó hacia atrás, sus ojos ardiendo en los míos. La declaración flotó en el aire, espesa con promesas tácitas y vínculos ancestrales. Me había reclamado antes, pero esto se sentía diferente. Esto era una reclamación pública e innegable, presenciada por toda su manada, reconocida por mi propio espíritu incipiente. La marca del rechazo de Carlos en mi palma de repente pulsó con un calor abrasador, como si reaccionara a las palabras de Ismael, comenzando a transformarse. Los días siguientes estuvieron cargados de una energía nueva. La manada, habiendo presenciado la feroz reclamación de Ismael, me trató con un respeto recién descubierto, una diferencia que era a la vez reconfortante e intimidante. Me veía no solo como la protegida del rey Alfa, sino como alguien que tenía voz, alguien que incluso podía influir en su poderoso líder. Teodora continuó sus lecciones, pero con un sentido de urgencia más acentuado, sintiendo el cambio dentro de mí. Durante una de nuestras meditaciones, mientras me concentraba en el río profundo del que había hablado Ismael, sentí un temblor más fuerte en mi pecho, un anhelo poderoso, una calidez desconocida floreciendo desde mi interior. Ya no era solo un débil parpadeo, era un zumbido constante, una presencia creciente. Casi podía saborear la naturaleza salvaje, oler la tierra húmeda, escuchar el aullido distante de mi propia loba tratando de liberarse. Está despertando, María, susurró Teodora, con los ojos cerrados, su mano descansando suavemente en mi brazo. La reclamación del rey Alfa la ha despertado. Tu propia rebeldía le ha dado fuerza. Ve un protector, un desafío, un propósito. Sentí una lágrima escapar, trazando un camino caliente por mi mejilla. La verdad de las palabras de Teodora resonó profundamente dentro de mí. No era solo la fuerza de Ismael o su reclamación, era mi propia voluntad de adentrarme en lo desconocido, de desafiar las expectativas puestas en mí, de encontrar mi voz. Esa tarde, mientras la manada se reunía para su comida comunal, Ismael se acercó a mí. Sostenía un pequeño colgante de hueso intrincadamente tallado, con forma de lobo aullando con ojos ámbar. Esto es un regalo, dijo, su voz más suave de lo que nunca le había oído, casi íntima. Un símbolo de tu lugar aquí, de lo que te estás convirtiendo. Lo levantó colocándolo alrededor de mi cuello. Mientras el frío hueso se asentaba sobre mi piel, una profunda sensación de pertenencia me invadió. No era solo una joya, era una representación tangible de mi nueva identidad, un vínculo con esta manada, con este alfa feroz e indomable. Sus dedos rozaron mi cuello mientras lo abrochaba, enviándome escalofríos. El olor de él tan cerca era embriagador, atrayéndome más profundamente a su órbita.
Gracias, Ismael, susurré, mi voz espesa por la emoción, mis ojos encontrándose con los suyos. En sus profundidades vi un deseo crudo, un hambre posesiva que me hizo temblar. Se inclinó, sus labios rozaron mi sien, un toque ligero como una pluma que envió fuego a través de mis venas. Bienvenida a casa, María, murmuró. Su voz una promesa, una amenaza, una reclamación, todo a la vez. El toque fue fugaz, pero el impacto fue profundo, dejándome sin aliento. Mi cuerpo se encendió con un anhelo que nunca había conocido. El mundo a nuestro alrededor se desvaneció, dejándonos solo a los dos, unidos por palabras tácitas y una creciente e innegable atracción primigenia. La débil marca del rechazo de Carlos en mi palma quemó, ya no con vergüenza, sino con un calor vibrante y feroz, como si una nueva marca indeleble se estuviera grabando en mi propia alma. El aullido distante de un lobo solitario resonó en la noche, pero esta vez lo reconocí como el mío propio, finalmente encontrando su voz, rugiendo su reclamación. El roce de los labios de Ismael contra mi sien, suave pero ardiente, me dejó sin aliento. El mundo se había estrechado al espacio entre nosotros. Su olor era embriagador. El suave gruñido de su voz, un potente hechizo. El colgante de hueso, cálido contra mi piel, se sentía como una verdadera marca de propiedad. Un vínculo no solo con la manada, sino con él. Ya no era solo María, la omega desterrada. Era María, reclamada por Ismael Caín, rey alfa del bosque sombrío. Y con esa comprensión llegó una profunda sensación de terror y euforia. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de entrenamiento intensificado y una tensión tácita y cada vez más profunda entre Ismael y yo. Mi loba, que antes era un vacío silencioso, ahora zumbaba bajo mi piel, un suave latido casi constante. Sentía su presencia, una energía protectora y feroz que respondía a las llamadas salvajes del bosque y de manera más profunda a la proximidad de Ismael. Me encontraba agudamente consciente de él, su olor, el sonido de su voz, la forma en que sus ojos me seguían por el claro. La atracción primigenia era algo vivo, una fuerza magnética que nos acercaba, incluso cuando los límites tácitos nos mantenían separados. Teodora me guió a través de ejercicios cada vez más complejos para despertar a mi loba. Pasamos horas junto al antiguo río, su flujo incesante, una metáfora de la fuerza vital interior. Tu loba no solo está despertando, María, explicó Teodora una tarde, con los ojos fijos en el agua que corría. Está eligiendo su fuerza, su voz, su propósito. Y ha elegido un propósito feroz, pequeña, uno ligado al rey alfa. Sentí un rubor subir por mi cuello. ¿Qué significa eso? Susurré, mi corazón latiendo con fuerza. Teodora se giró, sus ojos ámbar suaves. Significa que tu loba reconoce a su verdadero alfa, no por un vínculo forzado, sino por naturaleza inherente. Ve un protector, un líder, un compañero que se alinea con su espíritu salvaje. La palabra compañero flotó en el aire, potente y aterradora. Nunca me había atrevido a soñar con algo así. No después del frío rechazo de Carlos, no con mi lobezno silente. Sin embargo, la innegable atracción que sentía hacia Ismael, la forma en que todo mi ser resonaba con el suyo, decía una verdad más profunda que cualquier palabra. Una noche de luna, mientras yo estaba sentada al borde del claro, mirando las estrellas, Ismael se acercó. Se movía con su habitual gracia silenciosa, su sombra cayendo sobre mí antes de que siquiera lo sintiera.
El aire se espesó inmediatamente con su olor, un almizcle primitivo que me hacía sentir mareada. «¿Estás inquieta?», observó, su voz un bajo gruñido. Se sentó a mi lado, más cerca de lo que nunca había estado, nuestros hombros casi rozándose. La proximidad era eléctrica, enviándome un escalofrío. «Mi loba», admití, mi voz apenas un susurro. «Se agita Ismael, pero no se libera, se siente atrapada». Se giró hacia mí, sus ojos ámbar brillando en la oscuridad, intensos y escrutadores. «¿Atrapada por qué, María? ¿Miedo, duda o el fantasma persistente de tu pasado?» «Todo ello», confesé, mi voz quebrándose. «La vergüenza del rechazo de Carlos, el miedo a que incluso si mi loba despierta no sea suficiente, a que todavía me encuentren defectuosa». Ismael extendió la mano, su mano callosa posándose en mi mejilla, su pulgar acariciando suavemente mi piel. Esta vez no hubo sacudida de sorpresa, solo una profunda y completa sensación de que era lo correcto. Su toque era un bálsamo, un peso reconfortante que me anclaba. «Era un tonto», murmuró Ismael, su voz áspera con una emoción que no pude descifrar del todo. Solo veía lo que era conveniente para su corona, no lo que era verdad para su alma. No vio el fuego bajo la ceniza, la tormenta bajo la calma. Sus palabras, tan fieramente protectoras, tan completamente confiadas en mi fuerza oculta, destrozaron los últimos vestigios del cruel pronunciamiento de Carlos. Las lágrimas brotaron de mis ojos, no de tristeza, sino de un profundo alivio y gratitud. Me incliné hacia su toque, mi corazón dolía con un anhelo que ya no podía negar. «Mi loba te responde», susurré, la confesión cruda y vulnerable. «Te reconoce». Una sonrisa lenta y peligrosa se extendió por el rostro de Ismael, sus ojos oscureciéndose con un hambre primitiva. «Y yo, pequeña Omega, la reconozco a ella. Siento sus agitaciones, su espíritu feroz tratando de liberarse». Se inclinó, su mirada bajando a mis labios, su aliento cálido contra mi piel. «Anhela a su alfa, María, como yo te anhelaba a ti». Con esas palabras acortó la distancia, sus labios encontrándose con los míos en un beso que fue a la vez suave y completamente consumidor. Fue un beso de poder crudo, de una antigua reclamación, de un hambre que había estado gestándose bajo la superficie durante semanas. Respondí con una intensidad que me sorprendió, mis manos aferrándose a sus anchos hombros, agarrándome a él como si fuera mi único ancla en un mundo patas arriba. El beso se intensificó, con sabor a tierra salvaje y noches de luna, una sinfonía de sentidos que despertó cada parte dormida de mí. Y entonces sucedió. Un calor abrasador explotó en mi pecho, irradiando hacia afuera a través de mis extremidades hasta la punta de mis dedos de manos y pies. Mi visión se nubló. El mundo giró y un rugido gutural e innegable desgarró mi garganta, resonando en el bosque silencioso. No era un grito humano, era el sonido de un lobo, primitivo y feroz, finalmente liberado. Mi cuerpo convulsionó, los huesos se realinearon, los músculos se reformaron. Una transformación violenta, pero emocionante. El vestido de seda se desgarró, desprendiéndose a medida que el pelaje, áspero y oscuro, brotaba de mi piel. Mis sentidos se agudizaron, el olor a pino y tierra húmeda se intensificó. El crujido distante de las hojas se convirtió en una sinfonía de sonidos. Ya no era solo María, era una loba negra, poderosa y elegante, de pie nariz con Ismael, mis ojos ámbar brillando con un poder recién descubierto, reflejando el suyo. Ismael se echó hacia atrás ligeramente.
sus ojos muy abiertos con una mezcla de asombro y feroz triunfo. Luego se transformó, sin problemas, en su propia forma de lobo masivo. Su pelaje nocturno rozando el mío, un reconocimiento silencioso, una poderosa reclamación, nuestros hocicos se tocaron, un roce suave y reverente que solidificó un vínculo más profundo que cualquier ritual. Mi loba, finalmente desatada, aulló un sonido largo, lúgubre pero increíblemente poderoso que resonó por el bosque, una declaración de existencia, de pertenencia, de compañera. El aullido fue respondido casi de inmediato por un coro de aullidos de la manada del bosque sombrío, una sinfonía alegre y celebratoria que llenó la noche. Teodora emergió de su vivienda, su rostro radiante, sus ojos brillando con lágrimas. En mi forma de loba, me sentí completa, completamente libre. La vergüenza, la humillación, el vacío, todo había desaparecido, reemplazado por una oleada de poder crudo, una conexión innegable con la tierra, con la manada y con el magnífico lobo a mi lado. Había renacido, recreada en el corazón de lo salvaje. Ismael me empujó suavemente con el hocico, una invitación silenciosa. Lo seguí más profundamente en el bosque, corriendo lado a lado, nuestros movimientos sincronizados, una perfecta armonía de dos lobos poderosos. La luna, ahora visible a través de un claro, proyectaba nuestras sombras largas y entrelazadas, un símbolo de nuestro vínculo inquebrantable. Pero mientras corríamos, un nuevo olor, débil pero distinto, flotó en el viento. Era el olor de Carlos, acompañado por el matiz metálico del miedo y algo más, algo frío y calculador. Ismael se detuvo abruptamente, su cuerpo tenso, sus orejas girando. Yo, mis sentidos agudizados por mi loba recién despertada, también lo capté. No solo un explorador esta vez, sino una presencia más grande, un grupo de caza, y a su cabeza, un aroma imponente y familiar. Ismael se volvió hacia mí, sus ojos ámbar llenos de una feroz resolución, una pregunta silenciosa. Le devolví la mirada, mi loba rugiendo su respuesta. Ya no era una omega asustada, era una loba del bosque sombrío, ligada a su alfa, y enfrentaría lo que viniera, no con miedo, sino con la fuerza que finalmente había encontrado. El olor se hizo más fuerte, más cercano, anunciando el inevitable choque de dos reyes, dos manadas y dos destinos entrelazados. El tiempo de huir había terminado. El tiempo de luchar había comenzado. El olor del grupo de caza de Carlos Roca que se acercaba era un viento frío y amargo contra la calidez estimulante de mi loba recién despertada. Los alegres aullidos de la manada del bosque sombrío, que celebraban mi transformación, murieron abruptamente, reemplazados por un silencio tenso. El aire crepitaba con anticipación, el instinto primario de batalla surgiendo en cada lobo presente. Estaba junto a Ismael, mi pelaje erizado, mi fuerza recién encontrada contraída y lista. El miedo era un eco distante. Una feroz protección por mi nueva manada, por Ismael, surgió por mis venas. La forma lobuna masiva de Ismael irradiaba puro poder indomable, una barrera formidable entre su manada y la amenaza que se acercaba. Dejó escapar un gruñido bajo y gutural, una advertencia que vibró a través de las propias raíces de los árboles ancestrales. Su beta y guerreros principales se transformaron inmediatamente, formando una línea protectora detrás de él, sus ojos brillando con feroz lealtad. Teodora se quedó más atrás, su mirada fija en mí, un aliento silencioso pasando entre nosotras. El grupo de caza de los peñascos emergió de la densa maleza, liderado por el propio Carlos.
Estaba en su forma humana, vestido con cueros oscuros y prácticos, su rostro sombrío e inflexible. Detrás de él había una docena de sus guerreros de élite, sus ojos fríos y afilados, sus posturas depredadoras. El aire vibraba con el choque de dos fuerzas dominantes, dos ideologías opuestas de poder y pertenencia. Los ojos de Carlos, del color de los océanos azotados por la tormenta, inmediatamente me encontraron. Por un instante fugaz, un destello de algo ilegible, quizás sorpresa o incredulidad, cruzó su rostro al asimilar mi forma lobuna. Mi elegante pelaje negro, mis ojos ámbar encendidos, tan diferentes de la tímida Omega que había desterrado. Él había esperado una mujer rota, perdida. Encontró una loba formidable, fieramente alineada con su rival. Ismael Caín, la voz de Carlos tronó, cortando la tensión. Invades mi autoridad. Albergas a una Omega desterrada, una inútil sin lobo y estéril, en flagrante desafío de mi decreto. Entrégamela, y esta transgresión podría ser perdonada. Ismael se transformó de nuevo en su forma humana, sus movimientos fluidos y poderosos, su cabello oscuro cayendo alrededor de su rostro cicatrizado. Se mantuvo erguido e inflexible, un marcado contraste con la postura más refinada y regia de Carlos. Carlos Roca. La voz de Ismael era un gruñido bajo, teñido de peligrosa diversión. Hablas de una Omega desterrada. Yo veo una luna renacida en el corazón de lo salvaje, y reclamada por esta tierra, por esta manada, y por mí. Me hizo un gesto, su mano descansando brevemente en mi cabeza, una reafirmación silenciosa de su reclamación. Yo, todavía en mi forma lobuna, sentí una oleada de orgullo, una lealtad feroz hacia Ismael que eclipsaba todos los miedos pasados. Me encontré con la mirada de Carlos directamente, mis ojos ámbar inquebrantables. Su rostro se endureció, la sorpresa inicial dando paso a una fría y ardiente rabia. El olor de su furia llenó el aire, acre y asfixiante. «Es una vergüenza», gruñó Carlos, dando un paso adelante, sus ojos fijos en mí. «Una Omega sin lobo, incapaz de llevar un legado. Tomas una cosa rota, Ismael, una mancha en el honor de mi manada, y la llamas tuya. ¿Qué clase de alfa eres?» Mi loba se erizó, un gruñido bajo retumbó profundamente en mi pecho, un sonido que me sorprendió incluso a mí misma por su poder crudo. Di un paso adelante, colocándome justo al lado de Ismael, un desafío desafiante a las palabras de Carlos. La mano de Ismael cayó sobre mi cuello, una presión tranquilizadora, pero su mirada permaneció fija en Carlos, ardiendo con una intensidad depredadora. «Fue tu corte quien la rompió, Carlos. Tu crueldad, tu incapacidad para ver la verdadera fuerza más allá de tus estrechas definiciones. Tomé a una mujer despojada de todo y vi un espíritu que simplemente necesitaba el entorno adecuado para florecer». Hizo una pausa, un brillo peligroso en sus ojos. «Y ahora ella es una loba poderosa y feroz, leal a mí, al bosque sombrío, y llevará un legado, mi legado». La declaración fue un trueno que resonó en el bosque silencioso. El rostro de Carlos se contorsionó con una mezcla de incredulidad y furia. La idea de que yo, su Omega estéril, pudiera tener hijo para su rival, fue un golpe a su orgullo, a su linaje, a todo lo que representaba. «¡Mientes!», rugió Carlos. Su voz temblaba con rabia apenas contenida. «Ella no puede transformarse. Es un fraude». Yo, guiada por un instinto que no sabía que poseía, me giré para enfrentar a Carlos por completo. Con una oleada de euforia,
Me transformé. Mis huesos se realinearon, el pelaje se replegó y en cuestión de segundos me paré ante ellos, desnuda, orgullosa, mi forma humana irradiando fuerza y desafío. Mi piel brillaba con el poder crudo de mi reciente transformación, mi cabello salvaje alrededor de mi rostro, mis ojos ámbar aún contenían el fuego feroz de mi loba. Me encontré con la mirada atónita de Carlos, mi barbilla en alto. Soy María Morán, afirmé, mi voz clara y fuerte, resonando con un poder que nunca había conocido. Y soy una loba, despertada por el rey Alfa Ismael Caín, hecha íntegra por su creencia. Ya no soy tuya para desechar, ya no soy nada. Carlos me miró, completamente sin palabras, su rostro una máscara de asombro. La vista de mi transformada, desafiante, irradiando un poder que él había negado, fue claramente un golpe que no había anticipado. Sus guerreros se movieron incómodos, sus ojos revoloteando entre Carlos y yo, sintiendo el cambio sísmico en la dinámica de poder. Ismael dio un paso adelante, sacó una capa de piel de un guerrero cercano y me la envolvió. Sus movimientos posesivos, protectores, su mirada quemó a Carlos. Ahora lo ves, Carlos. La cosa rota que desechaste es ahora una fuerza a tener en cuenta, y es mía. Cualquier desafío a ella es un desafío a mi manada, al bosque sombrío mismo. Su voz bajó, convirtiéndose en un gruñido peligroso. Tienes dos opciones, retirarte y dejar a mi compañera y a mi manada en paz, o luchar y enfrentar las consecuencias de desafiar al rey alfa del bosque sombrío. La mandíbula de Carlos se apretó, sus ojos brillando con humillación y rabia frustrada. Me miró a mí, luego a Ismael, luego a la formidable línea de guerreros del bosque sombrío. Su propia manada estaba en desventaja numérica, y la visión de mi poderosa transformación claramente los había sacudido. El rey frío y calculador que había en él reconoció las probabilidades imposibles. Esto no ha terminado, Caín, escupió Carlos, su voz llena de veneno. Me has robado. Esto no se mantendrá. Ismael simplemente sonrió, una expresión peligrosa y salvaje. Tú la echaste, Carlos. Tú la entregaste. Tú rompiste el vínculo. Nunca fue tuya para retenerla. Perdiste tu reclamación en el momento en que la declaraste nada. Ahora lo es todo y es mía. Con una última mirada furiosa, Carlos se giró, dando una brusca orden a sus guerreros. Se retiraron, fundiéndose de nuevo en las sombras del bosque, el olor de su frustración y derrota persistiendo en el aire. A medida que su presencia se desvanecía, la tensión en el claro comenzó a disiparse lentamente. La manada del bosque sombrío avanzó, sus aullidos de triunfo resonando entre los árboles. Nos rodearon a Ismael y a mí, sus rostros iluminados con orgullo y alegría. Teodora me abrazó con fuerza, las lágrimas corrían por su rostro. Lo lograste, niña, susurró. Encontraste tu rugido. Miré a Ismael, mi corazón henchido de gratitud y un amor tan profundo que me robó el aliento. Él me había visto, creído en mí, me había despertado. Me había dado no solo santuario, sino a mí misma. Extendí la mano, encontrando la suya, mis dedos entrelazándose, una promesa silenciosa y poderosa. Me apretó la mano, sus ojos brillando con una ternura feroz. Mi luna, murmuró, su voz espesa de emoción. Mi compañera, realmente has vuelto a casa. Me acercó más, sus labios encontrando los míos una vez más. Un beso de victoria, de destino cumplido. Y mientras nuestros labios se unían,
Sentí un cosquilleo extenderse desde la marca en mi palma. El lugar donde Carlos me había cortado ya no quemaba, brillaba, pulsando con una luz profunda y vibrante. Un símbolo hermoso e intrincado se formaba lentamente en mi piel. La marca del alfa del bosque sombrío, uniéndome irrevocablemente, no solo como compañera de Ismael, sino como su luna, su reina. La marca del rechazo de Carlos había sido completamente reemplazada, no solo por una reclamación, sino por un verdadero vínculo primario. El bosque, mi nuevo hogar, zumbaba con aprobación, siendo testigo de la forja de un nuevo destino, un nuevo reinado. Hoy, 2 años después de aquella noche, el sol de la mañana, como una flecha dorada que atraviesa el dosel verde del bosque sombrío, proyecta largas sombras danzarinas por el próspero pueblo. El bosque ya no zumba con tensión, sino con el ritmo constante de una manada en paz, una comunidad construida sobre la lealtad feroz y la fuerza inquebrantable de su alfa y su luna. Estoy junto al fuego comunal, con una mano apoyada suavemente en mi vientre visiblemente redondo, la calidez de las llamas haciendo eco de la profunda satisfacción en mi alma. El olor a venado asado, pino fresco y el vibrante almizcle terroso de mi manada llenan el aire. Una melodía hogareña que una vez solo soñé. Mi transformación está completa, no solo físicamente, sino espiritualmente. La elegante loba negra que ahora responde a mi llamada es tan parte de mí como mi propio corazón. Me transformo con una facilidad que se siente como respirar, encontrando consuelo y fuerza en ambas formas. La marca de la reclamación de Ismael, un diseño tribal en espiral de un lobo aullando con ojos ámbar, pulsa débilmente en mi palma izquierda, un recordatorio constante y reconfortante de mi verdadera pertenencia, eclipsando por completo la cicatriz más tenue y casi invisible de la ruptura de Carlos. Ismael se acerca a mí, su presencia un ancla poderosa y familiar en mi mundo. Su mano se posa en la parte baja de mi espalda, un toque posesivo y amoroso que me envía un escalofrío familiar. Se inclina, depositando un suave beso en mi sien, sus labios se demoran. Estás radiante, mi luna, murmura, su voz un bajo gruñido que siempre agita a mi loba. Sus ojos ámbar, que aún conservan ese brillo salvaje e indomable, se suavizan al encontrarse con los míos, reflejando el profundo amor y respeto que nos une. Y tú, mi alfa, le respondo, apoyándome en su toque, sigues siendo la vista más impresionante de este bosque. Miro mi vientre. Nuestra pequeña parece estar de acuerdo. Ha estado bastante activa esta mañana. La mano de Ismael se mueve para acunar mi vientre, sus fuertes dedos trazando suaves patrones. Una rara sonrisa despreocupada toca sus labios, transformando sus rasgos rudos. Un futuro alfa o luna, fuerte y verdadero, nacido del bosque sombrío y de nuestro vínculo, reflexiona con una profunda alegría en sus ojos. El pensamiento de nuestro hijo, una manifestación tangible de nuestro amor y la prueba de mi fertilidad, es un triunfo que resuena profundamente en la manada. Teodora se une a nosotros, sus ojos ancestrales brillando con calidez. Los ancestros sonríen sobre vosotros. Este niño será un puente, María, un testamento de un amor que desafió todas las expectativas. Me aprieta la mano. Nunca fuiste estéril, niña. Simplemente esperabas la tierra adecuada para florecer. Miro a Teodora, mi corazón lleno. Teodora ha sido más que una vidente. Ha sido una mentora, una confidente y una amiga.
Fue bajo su paciente guía que desentrañé las capas de vergüenza y miedo que habían atado a mi loba, encontrando finalmente mi verdadero yo. La manada del bosque sombrío ha florecido bajo el liderazgo compartido de Ismael y mío. Yo, con mi voz y fuerza recién encontradas, me he convertido en una parte integral de las decisiones de la manada. Mi perspectiva única a menudo equilibra los instintos primarios de Ismael. Medito disputas, organizo proyectos comunitarios y ayudo a nutrir a los lobos más jóvenes que me admiran con asombro y afecto. No soy solo la compañera de Ismael, soy su luna, respetada y adorada. Los días de no ser nada son una pesadilla distante y desvanecida. Las noticias de las tierras de los peñascos todavía nos llegan, traídas por comerciantes cansados y ocasionales exploradores menos hostiles. El reinado de Carlos Roca, aunque todavía poderoso, se ha debilitado sutilmente por la humillación pública que sufrió cuando María, su omega indigna, no solo prosperó, sino que encontró su loba y reclamó a un alfa rival. Los susurros en su corte hablan de un rey atormentado por su decisión pasada, su orgullo herido irreparablemente. Él me quería esperando, rota, como un testimonio silencioso de su autoridad. En cambio, me he convertido en un símbolo de desafío, de verdadero poder encontrado no en los títulos, sino en el espíritu. Nunca tomó otra luna. Su incapacidad para superar mi traición lo ha dejado aislado, un rey poderoso sin una verdadera reina. La ironía es una píldora amarga para él, un triunfo silencioso para mí. Una tarde fresca de otoño, yo, en mi forma de loba, corro por el bosque con Ismael. Nuestros movimientos son una danza perfecta. La libertad de la carrera, el viento azotando mi pelaje, el silencio compartido con mi compañero, me llena de alegría ilimitada. Mi loba se siente fuerte, ágil, completamente en sintonía con la de Ismael. Nos detenemos junto a una cascada oculta. Su rocío humedece el aire, creando un arco iris brillante. Ismael se transforma primero. Su forma humana emerge con una gracia impresionante. Yo lo sigo. Mi piel hormiguea por la transformación. El aire fresco es una caricia refrescante. Estoy ante él, mis ojos brillantes, mi corazón desbordante. Todavía recuerdo aquella noche. Digo suavemente, mi voz se eleva sobre el rugido de la cascada. El terror, el frío, la desesperación total. Pensé que realmente no era nada. Él se acerca, me estrecha entre sus brazos, su abrazo fuerte y seguro. Nunca fuiste nada, María, murmura. Sus labios se aprietan contra mi cabello. Simplemente esperaba ser vista, ser verdaderamente elegida. Y mi lobo te eligió en el momento en que te olió, perdida y desafiante en su bosque. Apoyo mi cabeza contra su pecho, escuchando el latido constante y tranquilizador de su corazón. Y mi loba, confieso, mi voz espesa de emoción, te eligió antes de que supiera siquiera que tenía voz para decirlo. Me salvaste, Ismael, no solo de la naturaleza salvaje, sino de mí misma. Se echa un poco hacia atrás, sus ojos ámbar buscan los míos, llenos de un amor profundo y duradero. Nos salvamos el uno al otro, mi luna. Tú me enseñaste que la fuerza no está solo en la potencia, sino en el espíritu. Suavizaste los bordes de mi naturaleza salvaje y a cambio yo te ayudé a encontrar la tuya. Me besa entonces, un beso tierno y profundo que sella nuestro vínculo, una promesa silenciosa de para siempre. Es un beso que sabe a libertad, a hogar, a un futuro lleno de amor y risas.
Mientras caminamos de regreso al pueblo, de la mano, la luz dorada del sol poniente pinta el bosque con tonos de calidez y esperanza. Siento los primeros movimientos de vida dentro de mí, el suave aleteo de nuestro hijo, un nuevo comienzo. Ya no soy la omega desterrada, la vergüenza sin lobo. Soy luna del bosque sombrío, compañera de su feroz alfa, una loba renacida, una reina por derecho propio. Mi viaje ha sido de angustia y triunfo, de encontrar la luz en las sombras más profundas y de descubrir que la verdadera pertenencia no es otorgada por otros, sino forjada dentro de uno mismo, luego fieramente reclamada por el amor. Y hoy a veces, mirando a Ismael, a Teodora, a nuestra manada, me pregunto, ¿es todo esto real? ¿Es demasiado perfecto? Probablemente sí. A veces pienso que es un sueño del que voy a despertar, pero entonces siento el latido de mi bebé, la mano fuerte de Ismael, y sé que, aunque nada es perfecto en esta vida, esta es la mía. Y eso, para mí, es más que suficiente.